Amén. La gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos mis hermanos y mis hermanas. Hermanos, de nuevo invoquemos el nombre del Señor y démosle gracias al Señor. ¿Amén? Y ponemos este momento de la lectura de la palabra del Señor en sus manos, porque como Él le inspiró por su Espíritu, necesitamos que su propio Espíritu nos ayude a entenderla y la vivifique, la refresque en nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por este tiempo. Nos rendimos a tus pies, Padre Celestial. Santificado sea tu nombre, Señor, en los cielos y en la tierra. Pedimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Que es reunir todas las cosas alrededor de tu Hijo, el Señor Jesús. Y sea la honra y la gloria, Padre Celestial. Tú seas glorificado en esta mañana, Señor. Entregamos a ti todo lo que nosotros somos, Señor. Nuestras debilidades, nuestros fracasos, para que tú los tomes en tus manos y nosotros poder tomar la victoria de tu Hijo en esta hora. Porque sin ti nada podemos hacer. Que cada vez más seamos cada vez más conscientes de esta realidad. Que sin ti nada podemos. Podríamos hacer y podemos hacer muchas cosas, pero queremos hacer por medio de ti, oh Señor. Y para ti, Señor. Que sea para ti, Señor. Que realmente podamos hacer en ti, Señor, que tú puedas hacer en nosotros y nosotros contigo, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Les recomiendo a mis hermanos que de pronto, si tienen celular, lo puedan poner en modo silencio, para que de pronto no nos interrumpa a los otros mientras que estamos leyendo acá, estamos meditando. Amén. Que podamos estar tranquilitos los niños también, ahí, ¿cierto? Mi hermanito queridito. Y todos tranquilitos, amén, con ayuda del Señor. Amén, para que podamos atender la palabra del Señor. Gracias al Señor. Si alguien de pronto tiene necesidad del baño, ¿verdad? Acá hay un bañito, puede ir pasar por acá tranquilo, puede pasar con toda confianza, amén. Pero los demás estamos atentos al Señor. Atentos, no nos dejemos distraer por nada. El Señor nos ayude. Amén. Amados hermanos, ayer el Señor ponía un pasaje en mi corazón durante el día y al considerarlo en la noche, el Señor nos llevaba por ciertos lados y al fin no leímos ese pasaje anoche. Y yo creo que hoy tampoco lo vamos a leer, porque veo que el Espíritu Santo me pone la necesidad de que hay que poner una base antes de leer esas cosas. Amén. Para que eso no esté en el aire. Entonces leíamos cómo en el corazón del Señor hay un deseo, hay un propósito. Y Pablo, en ese pasaje que vamos a volver a leer ahora, en Efesios 3, él dice que él tenía una causa. Y también en Tito, Pablo le dice a Tito, le dice, por esta causa te dejé en Creta. Es decir, que el apóstol Pablo tenía una causa. El apóstol Pablo no andaba sin propósito a la deriva, sin saber, bueno, ahora fui salvo, ahora qué hay que hacer. A ver, de pronto prediquemos aquí un poquito, aquí otro poquito, por aquí prediquemos este tema, aquí otro no. Sino que realmente había un plan de Dios, que Dios está desarrollando un plan. Amén. Dios está desarrollando un plan. Entonces el apóstol Pablo recibió la revelación de parte del Señor por su Espíritu acerca del propio Hijo de Dios y el plan de Dios, que debe ser administrado fielmente para la edificación de la casa de Dios. Porque al fin y al cabo todo el plan de Dios, todo lo demás ayuda a la edificación de la casa de Dios. Y esa casa de Dios somos nosotros, templo del Espíritu Santo, piedras vivas para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nosotros debemos acercarnos al Señor Jesús, como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 4 o 5 en adelante, dice, acercándoos a Él, piedra viva, sed edificados. Entonces está el fundamento y la edificación. Dios está edificando. Dios lo que quiere es la edificación de su iglesia. Ese es el propósito de Dios. Tener una morada. Amén. Dios mora en todo lugar porque Él es omnipresente. Amén. Él es Dios. No hay nada que no lo llene Él. Pero Él quiere tener un lugar especial para habitar. Él ha escogido a su pueblo como su casa. Él ha escogido a su iglesia como su morada.
Y ese es el plan de Dios, y el plan de Dios culmina con la nueva Jerusalén, nuevo cielo y nueva tierra, donde viene a posar la nueva Jerusalén, que es la iglesia, es la ciudad amada de los santos de Dios. Amén. Entonces debemos saber que hay un plan de Dios que Dios está desarrollando con su pueblo, que somos piedras vivas. Y ahí veíamos que en la palabra del Señor, el Señor ha puesto administradores, porque como hay un plan, como hay una gracia que Dios ha dispensado, ha dado, entonces debe ser administrada. Entonces veíamos que hay administradores de los misterios de Dios, hay administradores de Dios mismo y administradores de la multiforme gracia de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia, dice el apóstol Pablo. Amén. Que está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que es Jesucristo mismo, cuyo sobre ese fundamento somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para morada de Dios. Aleluya. Qué propósito tan precioso. El Señor nos ha salvado, ha limpiado nuestros pecados por medio de la fe en su sangre, una vez y para siempre. Pero también ha enviado su Santo Espíritu para morar en nosotros. Y el Dios Trino, único y verdadero, el Padre y el Hijo, están morando en la iglesia por su Espíritu Santo. Porque dice que Él enviaría el otro Consolador. Y dice, y Él vendrá y vendremos a vosotros y habitaremos en vosotros. Dios está habitando en su iglesia. Pero así como el Señor ha perdonado nuestros pecados, ahora el Señor ha venido a morar en nuestro espíritu, porque dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que ya somos hijos de Dios. Amén. Y ya somos hijos de Dios, pero también va a haber una manifestación de lo que hemos de ser, ¿sí? Porque esa salvación tan grande que hemos recibido en nuestro espíritu, ahora empieza a llenar todo nuestro ser, para que en la venida del Señor, cuando le veamos cara a cara, seamos tal como Él es. Y este cuerpo de humillación nuestra sea transformado al cuerpo de la gloria suya, a la misma imagen del Señor. Amén. Pero ahora en el proceso vamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor, contemplándole a Él como un espejo, porque somos como espejos. Y al contemplar al Señor por la fe en el Espíritu, vamos contemplándole y vamos reflejando al Señor. Así como un espejo, uno busca la dirección de un espejito. Cuando éramos niños, uno buscaba la luz del sol para alumbrar por allá. Y a veces alumbrábamos hasta a la cara de las personas jugando, que es peligrosísimo, ¿verdad? Pero bueno, hacíamos eso jugando. Así en la medida que vamos viendo la gloria del Señor por su palabra, en el Espíritu del Señor en nuestro interior, que fluye como ríos de agua viva, ahí empezamos a reflejar la gloria del Señor, poco a poco. Amén. Eso para el mundo no tiene sentido, porque al mundo le gusta lo que se toca, los billetes, lo que se palpa, lo que se ve, pero hay algo que es eterno, algo que es imperecedero, que es la gloria de Dios, que está habitando en la iglesia y que se está formando, y al final va a resplandecer diáfanamente y va a pasar a través de la iglesia, la Nueva Jerusalén, como un cristal, como de oro, como un cristal, pasa diáfanamente a través de la Nueva Jerusalén. Entonces Dios ahora está haciendo un trabajo de transformación, de renovación. Amén. Entonces hay varias etapas en el plan de Dios en nuestra vida. Amén. Pero entonces, con ayuda del Señor, quisiera que hoy avanzáramos un poco en esa palabra que veíamos ayer, que decíamos que estaba en el Nuevo Testamento en varios lugares. Hay que ponerle mucha atención. La mencionó el propio Señor Jesús. Y el apóstol Pablo la mencionó varias veces. Y en la iglesia primitiva, en los primeros siglos, esto era normal que se enseñara en las iglesias. Si uno ve, por ejemplo, los libros de nuestro hermano Ireneo, en el siglo II, había un hermano de Lyon, de Francia y Lyon, que se llamaba Ireneo. Y era un hermano que fue un gran maestro de las Escrituras y tuvo que luchar contra las herejías del gnosticismo y cosas extrañas que habían en esa época, y él luchó. Y a él se le llama el campeón contra el gnosticismo en el siglo II, porque la gran batalla de la iglesia en el siglo II fue contra las herejías gnósticas, que querían introducirse y mezclarse en la iglesia, así como a veces quiere mezclarse la santería con lo que es de Dios, a veces quiere mezclarse la magia, quiere mezclarse cosas mundanas, la prosperidad y cosas raras,
¿sí? Cosas extrañas. En ese segundo siglo fue la lucha contra el gnosticismo, que quería negar la plena encarnación del Verbo de Dios y que vivió una vida santa como un hombre y sin pecado. Vivió él delante del Padre y resucitó de los muertos como un hombre, y que ahora hay un intermediario entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, y hay un hombre sentado a la diestra del Padre administrando los bienes celestiales para la gloria de la iglesia, para la abundancia espiritual de la iglesia, porque en Cristo Jesús hemos sido ya bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y con Cristo hemos sido sentados en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Amén. Entonces este hermano Ireneo enseñaba. Hay un libro que él se llama, traducido al español, se llama La Enseñanza Apostólica, y ahí hace como un resumen en ese libro de lo que enseñaban los apóstoles, que es lo que está en el Nuevo Testamento, pero ya explicándolo paso por paso. Y hay otro libro más grueso que se llama Contra las herejías, y es un libro grueso donde defiende la fe cristiana de las intromisiones del gnosticismo en la iglesia. Y gracias al Señor por este siervo de Dios. Amén. Y él habla mucho de esta palabra que mencionábamos ayer, que era la economía de Dios. Pablo la repite varias veces, como 6 veces en las Escrituras. El Señor Jesús la mencionó. Entonces hay que ponerle atención, porque la economía se trata del plan de Dios. Y decíamos ayer que la palabra economía significa la norma de la casa, o la ley de la casa, o el plan de Dios para la edificación de su casa. Y quiero que veamos en Ezequiel de dónde fue que el Espíritu Santo alumbró al apóstol Pablo para esta palabra. Aunque esto no está solo en Ezequiel, está desde Génesis. Desde que el Señor le hizo una mujer idónea a Adán, desde ahí se empieza a revelar el plan de Dios, que es la edificación de la casa de Dios. Es la formación de Cristo en la iglesia, es la edificación de una novia para Cristo, porque Adán es sombra de Cristo. Así dice Romanos, que Adán es figura de Cristo y Eva es figura de la iglesia. Dice 2 Corintios capítulo 10 o 11, ¿sí? Y dice que cuando el Señor le trajo una mujer a Adán, dice, y le hizo una mujer, ahí realmente en el hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y ahí se usa una palabra hebrea que es la palabra baná, que es la palabra edificar. Y Dios le edificó una mujer, le sacó una costilla, hizo caer en sueño profundo a Adán y le sacó de su costado una mujer y le edificó una mujer. O sea que la iglesia es resultado, es producto de la muerte de Cristo. Del costado de Cristo salió agua y sangre. De la vida de Cristo es edificada la iglesia, porque dice la palabra en Levítico que la vida está en la sangre. Y sí, Cristo derramó toda su sangre hasta el final, hasta la última gota. Y de la vida de Cristo es edificada la iglesia. ¡Aleluya! El que tiene al Hijo tiene la vida de Dios. Amén. Y el Señor derramó su sangre hasta el final y ha derramado su Santo Espíritu para hacer morada en la iglesia. Esa edificación está mostrándose desde el comienzo y va avanzando a través de toda la Biblia. Amén. Pero entonces hoy vamos a ver aquí en Ezequiel, ese pasaje en Ezequiel. Dice Ezequiel 43. Aleluya, Señor. Ahí pueden buscar Ezequiel 43, 12. 43, 12. Ya lo tienen los hermanos, espero para que ustedes lo lean con sus propios ojitos. Ezequiel 43, 12. Ahí viene hablando del templo del Señor en el milenio, desde el capítulo 40. Y ya aquí al terminar, al mostrar cómo la gloria de Jehová llena el templo, así como la gloria del Señor llena toda la tierra,
y está siendo llena del conocimiento de su gloria. Toda la tierra en la iglesia es mostrada esa gloria, esa sabiduría eterna de Dios a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Sabes cómo? A través de la iglesia. ¡Qué misterio! Eso lo está haciendo el Señor. Entonces Ezequiel 43:12 dice así, ya después de hablar todas estas cosas del templo y de la gloria llenando el templo, las leyes del templo. Verso 12 dice, esta es la economía, la ley de la casa de Dios, que no es de piedras edificadas por manos humanas, de ladrillos, sino hecha de parte de Dios, porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y sobre la edificación de la roca, del fundamento que es Cristo, es edificada esta iglesia. Amén. Y el Señor mismo se encarga. Si venimos al Señor y el Señor nos abre los ojos, buscamos al Señor, vemos la persona del Señor en toda su plenitud. Dice el Señor, sobre esta roca edificaré. El Señor se hace cargo. Mi iglesia, la iglesia es de el Señor. Amén. Y Él dice, yo la edificaré. Si hay revelación, es muy importante, revelación. Debe haber revelación del Señor, del Padre, acerca del Hijo, por su Espíritu Santo, para que haya una verdadera edificación. Donde hay revelación, hay edificación. Donde no hay revelación, por más palabras que hayan y tratados que podamos escribir, si no hay revelación del Señor, no hay verdadera edificación. Amén. Entonces pedimos y confiamos y recibimos la revelación del Señor. Dice entonces, esta es la ley de la casa, la economía, esa palabra que repite Pablo en varios lugares y que habló el Señor Jesús. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo el recinto, toda la casa, todo en derredor será santísimo. Hermanos, ¿y sabes por qué es santísimo? Porque habita el Dios tres veces santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la iglesia. Por eso es santísimo, porque Cristo es nuestra santidad. Amén. Él es la santificación de la iglesia. Cuando nos acercamos cada vez más al Señor, Él nos separa más para Él. Santidad quiere decir eso, apartado para algo que ya no es usado para un uso común, ahora es apartado para el uso de Dios. Es santo. Eso es lo que quiere decir santo. Dice, he aquí que esta es la economía, la ley de la casa. ¿Amén? Entonces ahora sí vamos al Nuevo Testamento, amados hermanos. Y quiero que leamos las varias porciones donde en el griego, y con ayuda del Señor vamos a ir lento, despacio en esto, para ver las diferentes porciones donde se habla de la economía de Dios. Que aquí en nuestra Biblia en español, por lo menos en esta Reina Valera de 1960, está traducida de 5 maneras. Pero en el griego es la misma palabra oikonomía. Oiko, casa, nomía de nomos, ley de la casa, la norma de la casa. Cómo Dios está edificando su iglesia, cómo está desarrollando su plan eterno. Entonces vamos a ir de nuevo a Efesios. Y vamos a ver una palabra que es usada acá. En Efesios capítulo 1. Si alguien me puede regalar agüita fría, por favor. Gracias. Efesios capítulo 1. Desde el verso 9. Y aquí vamos a ver una palabra que mencionamos anoche, que es uno de los misterios de Dios, que son varios. Hoy no vamos a entrar en eso, pero como lo mencionamos, vamos a tenerlo presente. Amén. Pidámosle al Señor que no nos deje perdernos de ninguna de sus riquezas reveladas en la palabra. Amén. Cuando buscamos al Señor, nos negamos a nosotros mismos y le decimos, Señor, yo quiero seguirte a ti. No quiero andar alrededor de mí mismo, sino alrededor tuyo, Señor. Ahí el Señor empieza a abrir nuestros ojos para ver lo de Él. Y lo demás es añadido. Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido.
Entonces, al conocer lo que el Señor tenía escondido, pero que ahora es revelado a nosotros, es una expresión de su grande amor. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es otro de los misterios de Dios, el misterio de su voluntad. Así como el Señor le enseñó a orar a sus discípulos. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en los cielos. Y el Señor está ganando nuestra voluntad para que esté en unión con la voluntad de Dios. Porque el Señor dijo que si 2 de vosotros se pusiera de acuerdo en algo aquí en la tierra, será hecho en los cielos. Amén. Y el Señor en Santiago dice que a veces oramos y no tenemos las oraciones que hemos hecho al Señor. ¿Por qué? Porque hemos pedido para nuestros propios deleites. Entonces Él nos enseña a orar conforme a su voluntad. Y cuando comprendemos su voluntad y sabemos que ese es el deleite y la alegría del Señor, ahí empieza a ser nuestra alegría también. Y todo lo demás el Señor se encarga, los viáticos de la vida. El Señor se va encargando. Amén. El Señor es fiel. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Esta frase a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Beneplácito es el buen placer. O sea, que Dios tiene un placer. Y siempre que leo este pasaje me acuerdo del jardín del Edén, donde el Señor al principio puso a la primera pareja que Él creó, que fue Adán y Eva. Porque Edén significa placer. Y el placer del Padre, vamos a leerlo acá, es su Hijo Jesucristo, en el cual Él tiene su complacencia, su placer, su alegría. Y en el centro del jardín del Edén estaba el árbol de la vida, que es la vida divina. Y en Cristo, en Él estaba la vida, dice el apóstol Juan. Y la vida es la luz de los hombres. Amén. Ese es el placer del Padre, que tomemos de la vida de Cristo Jesús, seamos edificados, nutridos con la vida del Señor que está en su palabra, nos las transmite, nos las revela a través de su palabra, que su palabra es espíritu y es vida, y todo aquel que cree en Él, de su interior corren ríos de agua viva. El que tenga sed, venga y beba gratuitamente del río de la vida, como dice Apocalipsis. Amén. Gratuitamente la gracia, por eso hay que administrar la gracia de Dios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es? De reunir todas las cosas en Cristo. Aleluya. El Padre eterno está reuniendo todo alrededor de su Hijo eterno. El Padre nada hizo sin el Hijo, sino que todo en Él lo hizo en Él, por medio de Él y para Él. Amén. Ya el Padre con su Hijo hizo todas las cosas. Nada hizo el Padre sin el Hijo. Y el Hijo también anda siempre de la mano del Padre. Dice, nada hago por mi propia voluntad, sino que según oigo, así juzgo. Todo lo que veo hacer de mi Padre, eso hago yo. Las palabras que os he dado no son mías, sino aquellas que escuché de mi Padre. Ahí está el amor, la sujeción. Amén. Él es la sujeción. Él es el amor. Él es la verdad. Él es la vida. El Señor. Qué precioso, Señor, se nos ha sido revelado. De tantas tinieblas nos ha sacado el Señor. Gloria al Señor. El Señor nos ha librado. Nos ha quitado ese velo pesado de nuestros ojos para revelarnos la luz, la gloria y la inmortalidad por medio del Evangelio. Amén. Aleluya. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos están sirviendo para esto, para reunir todas las cosas en Cristo. O sea que todo está sirviendo para eso, amados. Todos los tiempos, a través de la historia de la humanidad, Dios los está ministrando para este bien, que es reunir todo, poner todo a los pies de Cristo. Porque es que esta palabra reunir es una palabra
más rica en el griego. Estos días nos estamos deteniendo en palabras, pero es necesario para aprovechar más. Que digamos que en el español no fue tan fácil traducir esta palabra griega, que es una palabra larga. Voy a decirla. Es complicada al comienzo, pero nos vamos acostumbrando. Es la palabra anakefalaio sastai. Como extraña esta palabra al comienzo, ¿verdad? Y kefalaio es de donde viene encéfalo, cabeza, o kepis, o capitán, de cabeza. ¿Sí? Ana, de volver a, de re, ahí viene la palabra reunir. ¿Sí? Y sastai es la terminación del verbo en el infinitivo. Por ejemplo, verbo caminar. Yo voy a caminar, o caminaré, está en el futuro. ¿Sí? O yo caminé en el pasado. ¿Sí? O estoy caminando, el presente continuo, ¿sí? Con el gerundio en el continuo. Pero caminar, así caminar, es el verbo sin conjugar. Así también es el sastai, es el verbo sin conjugar. Entonces el Señor está reuniendo o está poniendo todas las cosas bajo una cabeza, que es Cristo Jesús, para que Cristo Jesús sea la cabeza de todas las cosas. Amén. Amén. Eso es reunir, sometiendo el Padre todas las cosas a los pies de su Hijo. Anakefalaio sastai, o reuniendo, sometiendo, o poniendo a Cristo como cabeza sobre todas las cosas. Amén. Eso es la palabra tan rica. Encabezando todas las cosas en Cristo Jesús. Ese es el misterio de su voluntad. Dice, según su beneplácito, ¿no? Dice, en la dispensación, y esta palabra dispensación es la palabra economía. Dispensación, dispensar, ¿qué es? Dispensar es alguien que tiene unas riquezas y las está entregando. Eso es dispensar, ¿sí? Como cuando uno habla del dispensador, es el que dispensa, administra una riqueza, una mercancía, una riqueza. Es el que dispensa. Entonces, Dios está dispensando a través de los tiempos esto, que Cristo sea puesto como cabeza sobre todas las cosas. Amén. Entonces los tiempos sirven para eso, el tiempo de Babilonia, el tiempo de Persia, el tiempo de Grecia, el tiempo de Roma, aquellos que habla Daniel, el profeta Daniel, son para lograr el objetivo, que al final viene esa piedra no cortada con mano, como dice Daniel. No es cortada con mano porque es el Hijo de Dios, es la roca de fundamento, y cae sobre los pies de la estatua, esa estatua que nos habla de las diferentes civilizaciones de la historia humana, ¿sí? La prepotencia y el orgullo humano, cae a los pies de barro mezclados con hierro, que es toda la edificación del hombre, ¿sí? Que es el que edifica sobre la arena, y ahí se rompe esa estatua y es derribada cuando venga Cristo, para llenar toda la tierra de esta roca como un monte. Esa piedra llena, crece como un monte y llena toda la tierra, es llenando, reuniendo todo alrededor de su Hijo. Amén. Amén. El Padre reuniendo todo alrededor de Cristo. Entonces los tiempos sirven para eso. Dios da ocasión a cada uno, pero Dios quiera que en esa oportunidad o ocasión que Dios nos da ahorita, en nuestro tiempo, sea para el fin de la economía divina. Amén. Amén. Entonces, esta es la primera palabra, dispensación. También hay otro pasaje en Efesios que traduce esta palabra economía como dispensación. Estamos viendo los diferentes lugares donde en el griego del Nuevo Testamento se usa esta palabra economía. La economía de Dios. En el capítulo 3 de Efesios, vamos desde el verso 8, versículo 8 de Efesios. Del capítulo 3, verso 8 de Efesios. Dice el apóstol Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mira el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no dice, aquí el grandísimo apóstol que tiene PhD, maestría en títulos. No, hermano, el más pequeño de todos los santos. Porque Pablo sabía la realidad de la condición humana. Lo demás es vanidad y palabrería y aflicción de espíritu, como dice Salomón. Pero dice el apóstol Pablo que por revelación había recibido la revelación del misterio. Dice,
a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Y aquí los santos no está hablando aquí San Antonio, no, está hablando de todos los hijos de Dios, somos santos por la sangre del Cordero y por el Espíritu Santo. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada, aleluya. Hermanos, nos tiene que ser dado, y Dios nos ha dado todas las cosas en Cristo. Ahora debemos escudriñar y preguntar al Señor para que Él nos revele esas cosas grandes ocultas que no conocemos, esos misterios del Señor. Me fue dada esta gracia. ¿Sabe que le fue dada? Y que le fue dado por gracia. Esta gracia de anunciar. ¿Qué le fue dado al apóstol Pablo? Le fue dada esta gracia de anunciar. Hay que anunciar, amados. Y por eso estamos aquí anunciando con voz de trompeta. Porque dice el apóstol Pablo que si no se tocare la trompeta bien, si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? O sea, hay que tocar la trompeta con claridad, bien afinada. Anunciar entre los gentiles. ¿Qué hay que anunciar? El evangelio. Aleluya. Pero uno a veces piensa que el evangelio es, mira, haz esta oración de fe, recibe al Señor Jesús y ya eres salvo, y recibí al Señor y ya, me salvé y ya, hasta ahí llegó. No, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya. Hay riquezas en Cristo Jesús. Amén. Riqueza, bendición espiritual en Cristo Jesús. Pero estas son inescrutables, o sea que se profundiza, se entra y se entra y se entra y no se termina nunca de escudriñar y de escudriñar y de escudriñar y de sorprendernos, de asombrarnos por las riquezas del Señor, por las misericordias del Señor que son nuevas cada mañana. Porque esta es la vida eterna, hermanos. No va a alcanzar ni siquiera la eternidad para conocer al Señor. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dice el apóstol Juan, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, las inescrutables riquezas de Cristo. Nunca se sale de Cristo. No nos salgamos de Cristo, amados. En Cristo es edificada la iglesia. En Cristo está la respuesta del Padre para todas las cosas. Para el pecado, para la santificación, para la glorificación, para la justificación, para todo está en Cristo Jesús. Si nos salimos de Cristo y aún empezamos a buscar cosas, inclusive comillas santurronas, pero fuera de Cristo, ahí hay un elemento extraño. Eso lo pueden leer claramente ahí en Gálatas y en Filipenses y en todas las cartas de Pablo, que dice el apóstol Pedro que algunos no entendían, cosas difíciles de entender, y que algunos usaban mal para sus propias cosas. Pero nosotros no nos desenfoquemos de Cristo y de su gracia, de la obra del Señor. Amén. En Cristo dice, uno diría, uy, ya esto es mucho, anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Pero sigue diciendo, hay más. Oye, hermanos, hay más. Hay más. De aclarar. Es decir, hay que aclarar las cosas. Amén. Es que uno se queda, no, a mí que nadie me enseñe nada, yo así solito estoy bien, no me digan nada. No, hay que aclarar. Y como vimos ayer, hay administradores para administrar las cosas. Y si es un verdadero administrador de Dios, que realmente es dado de Dios, pues Dios edifica. Amén. De aclarar, y esta palabra en el griego es la palabra fotizar, de donde viene foto o luz, ¿verdad? Luz, o sea, sacar a luz las cosas. Amén. Los tesoros escondidos que habla la palabra del Señor. He aquí yo le revelaré las cosas escondidas. Amén. De sacar a luz, de aclarar a todos. Aleluya. No es solamente para un grupo secreto oculto hacia al sistema ocultista de masonería o de cosas así raras. No, a todos. A todo el que con un corazón sincero, confiando únicamente en la gracia del Señor, en su sangre y en su espíritu, en su palabra, ahí a ellos son aclarados. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, los limpios, que reconocen que somos sucios nosotros, pero si nuestros pecados fueren rojos como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos por la sangre de Jesucristo. Entonces dice, y de aclarar a todos cuál sea la economía. Aleluya.
Aquí en el griego dice economía. Del misterio escondido desde los siglos en Dios. Hay algo que estaba escondido en Dios, amado. Y que el apóstol Pablo tenía en su corazón aclarar a los santos cuál era la revelación del misterio. Que creó todas las cosas. Y el que las creó, Él las revela. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué debe ser anunciado y aclarado? Hay dos cosas, anunciar y aclarar. Para que la multiforme, ayer leíamos en Pedro, la multiforme gracia de Dios, hay administradores de la multiforme gracia de Dios. Pues aquí dice multiforme sabiduría de Dios. Aleluya. Hermanos, ¿y sabían que hay una sabiduría de Dios? El misterio oculta desde los siglos, revelada para la gloria de la iglesia. Pongamos aquí un papelito, separemos esta página, vamos a Corintios, primera a los Corintios, capítulo 2. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 6. Pablo decía que él predicaba a Cristo y a este crucificado. Esta era la ocupación de los apóstoles. Y dice que él no venía con sabiduría humana para que la fe de la iglesia no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pero Pablo dice que si hay una sabiduría divina, la cual hay que apreciar, la cual hay que escudriñar y recibir, porque es para la gloria de la iglesia. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea que cuando hay madurez, se puede anunciar y se puede recibir. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Primera a los Corintios 2, 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria, o sea, para la gloria de la iglesia, amado. O sea, que había una sabiduría oculta en Dios. No estamos hablando de ocultismo, ni de astrología, eso es abominación delante de Dios. Y la paga de eso es la muerte. Detrás de eso hay maldición. Y el que anduvo en eso, tiempos pasados, Cristo le puede perdonar esos pecados. Amén. Porque en Cristo llevó toda maldición. Amén. Entonces, si alguno anduvo en ocultismo, en santería, en brujería, puede pedir perdón a Dios por eso. Y la sangre de Cristo le limpia. Y por la cruz de Cristo lleva toda esa maldición. Amén. Amén. Entonces, ahora estamos conociendo la sabiduría de Dios en misterio. Oculta es porque estaba escondida en Él. Pero ahora Él ha abierto su corazón para ahora, a través de la predicación de la palabra, pueda ser aclarado estas cosas. Dice, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. O sea, Dios preparó esto antes de los siglos, o sea, desde la eternidad. Ya la preparó para la gloria de la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, Dios preparó y Dios nos ha dado una sabiduría que Él escondió en Él, pero ahora ha sido revelada en el nuevo pacto. Volvamos a Efesios. Decíamos ahí en el versículo 10, Efesios 3:10. ¿Para qué? Para que es anunciado y aclarado la dispensación del misterio. O sea que aquí podríamos hablar del misterio de la economía de Dios, el misterio de la dispensación de la economía. Amén. Es otro. Ya hemos mencionado el misterio de Dios que es Cristo, el misterio de Cristo que es la iglesia, que son los dos centrales. Y esto nos ayuda ahora el misterio de la economía de Dios, porque ahí sabemos cómo es que Dios va edificando su casa, su iglesia. Pero ¿es para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios, aleluya,
sea que la sabiduría de Dios es multiforme. Sea ahora, hermanos, como dice el Señor, ahora. Amén. Ahora, hoy, ahora. Dada a conocer por medio de la iglesia. Hoy, hermanos. Es decir, que en la medida que es aclarada a la iglesia estas cosas, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades, porque ellos ven la realidad de las cosas espirituales. Tanto los buenos como los malos. Amén. En las regiones celestes. Ellos están viendo una sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios, hermano. Que es que Dios ha hecho de estos frágiles pecadores su morada. Y así avergüenza al maligno. Porque el maligno se quiso hacer como Dios. Y la tercera parte de los ángeles, que son ahora los demonios, los espíritus caídos, también se asombran de que en estos frágiles y pequeñitos el Señor está haciendo una obra tan grande. Por eso dice que el Señor está restaurando el tabernáculo de David. Y dice que el que viere se asombre y se calle. Que los menospreciadores se callen la boca y cierren su boca delante de lo que Dios está haciendo con los pequeñitos. Por eso dice el Señor que de los pequeñitos y de los que maman perfeccionaste la alabanza y fundaste la fortaleza, que son los muros de Sión. Dice, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahí donde está la verdadera revelación y además batalla, en los lugares celestes. Que la victoria a Cristo ya la alcanzó, ahora nosotros la llevamos y la administramos. Amén. Ella reparte el botín, ahora nosotros administramos el botín que nos fue entregado. Amén. Efesios, hermana, Efesios 3, 10 y 11. Amén. Estamos yendo de aquí para allá, como dice Isaías, un poquito acá, un poquito allá. Amén. Dice, a la ley y al testimonio. Y el que no dijere conforme a esto es porque no le ha amanecido, está en tinieblas. Pero el que dijere a la ley y al testimonio, este es el testimonio de Dios. Amén. Aclarar a todos los santos. Y es la ley de la casa, la economía. Amén. A la ley y al testimonio. Entonces dice Isaías ahí, un poquito aquí y otro poquito allá. Porque la suma de su palabra es verdad. Dice, conforme al propósito eterno. ¡Ay, aleluya! O sea que Dios tiene un propósito eterno. O sea que esto de que es anunciada la sabiduría de Dios a través de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestes, es conforme al propósito eterno de Dios. ¡Aleluya! Que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que el Padre nada hace sin el Hijo y nada sigue haciendo sin el Hijo, sino con el Hijo y por medio del Hijo y para la gloria del Hijo. Y como el Hijo está en la iglesia, por el Espíritu Santo morando en nosotros, lo hace en Cristo en la iglesia. Amén. En Cristo que está morando en la iglesia para la gloria del Padre. Amén. Hermanos, ellos están apedreando a Esteban, pero no sabían lo que estaba ahí, por eso le veían como rostro de ángel. Y dijo Esteban, he aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Aleluya. Y por eso Pablo dice, en toda su vida había un aguijón que la ofeteaba, un mensajero de Satanás para que se acordara de su miseria. Como Pablo había recibido tanta revelación, para que no se enalteciera, se exaltara por la multitud de la revelación que había recibido, le era enviado un mensajero de Satanás para que lo ofeteara y bajara los humos, para que no se enalteciera tanto por tan grande revelación que había recibido. Y le dice el Señor Jesús a Pablo, no des coces contra el aguijón, porque Pablo había visto y había probado ese asesinato del siervo de Dios de Esteban. Esteban significa corona. Y él fue coronado con el martirio. Hermanos, si puede ser que en algún momento nos toque a nosotros coronar nuestra vida con el martirio. El Señor nos fortalezca en esa hora, hermanos. Ay, Señor Jesús. Señor nos ayude. Hermanos, y veían a Esteban con un rostro como de ángel, porque era un siervo de Dios, había visto al Hijo del Hombre. Y dice en el griego, esa palabra, dice que estaba el Hijo del Hombre parado a la diestra del Padre, como para recibir a su siervo, hermano.
¡Ay, aleluya! Amén. Gloria al Señor, hermanos. Y Pablo eso. ¡Ay, Señor Jesús! El primer mártir de la iglesia. Yo di orden para que lo mataran. Pusieron sus ropas a mis pies como un trofeo. ¡Ay, Señor! Por eso después, al final de su vida, dice, el primero de los pecadores. Como decir, gané el premio Nobel de entre los pecadores. Lo gané yo. Ay, ¿pero para qué? Para que se manifestara la gracia de Dios en Pablo. Lo que Dios puede hacer en esos vasos frágiles de barro, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Hay un tesoro, que es el Señor. Un gran tesoro. Pero está en vasos de barro. Entonces, confiémonos en su gracia. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Él usa incluso hasta nuestra debilidad para manifestar su grandeza y su poder. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En quien tenemos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Seguridad. ¡Aleluya! Nuestra seguridad no está en nada religioso, ni en la plata, ni en el dinero, ni en nuestra casa, ni en nuestras vacas, ni en nuestras casas, ni en nada, ni en nuestra fuerza, ni en nada, sino está en Cristo Jesús. El que se gloríe, gloríese en el Señor, dice el apóstol Pablo. Y eso era lo que decía el Espíritu Santo a través de Jeremías. No se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, sino alabes en esto el que estuviera de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová de los ejércitos. Amén. Y Pablo ahora por el Espíritu Santo dice, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio del mundo. Y nosotros hemos recibido una sabiduría para la nuestra gloria. Sabiduría oculta en Dios desde los siglos para la gloria de la iglesia. Y esa la está dispensando el Señor, la está dando, la ha dado a la iglesia para administrar. Amén. Administrar esta gracia en medio de los santos. Amén. En quien tenemos en Cristo seguridad y además acceso con confianza. Aleluya. Ay, Señor, pero es que yo soy esto, sí, pero en mí hay seguridad y confianza. Si te aferras a mí, a mi sangre, por medio de la fe, a mi espíritu, a mi palabra, por medio de la fe, ten seguridad y confianza. Porque el diablo es el acusador de los hermanos, ¿cierto? Él acusa y acusa para dejarnos tirados y avergonzados, pero el Señor Jesús nos defiende como sumo sacerdote a la diestra del Padre. Eres nuestro abogado. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza, ¿por medio de qué? De la fe. Es la fe en Él, porque Él tiene el poder para resucitar a uno de los muertos. Ahí cuando estamos ya en el piso, Él sopla aliento de vida. Amén. Y nos infla de nuevo como el muñequito de aire inflable. Se está desinflando y llega el Señor y clamamos, ay, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y sopla el Señor aliento de vida. Y nos sopla y nos reaviva. Amén. Como a Josué en los tiempos de la restauración. Estaba con vestiduras de luto, de vergüenza, pero era un tizoncillo en el cual el Señor podía hacer algo. Y miró a los cielos, miró al Señor como sumo sacerdote, y ahí sopló. Y ese tizoncillo empezó a arder otra vez. Sopló su aliento de vida. Y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis, no desmayen, amados. Siguiendo la carrera, porque el Señor tiene un grande galardón, así como dice un cántico. A causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Las tribulaciones de Pablo era la gloria de la iglesia. Porque ahí se manifestaba el poder de Dios a través de Pablo, inclusive en la cárcel. Se convertían. Dice que el evangelio había sido anunciado en todo el pretorio, en medio de la guardia pretoriana. Esos soldados romanos de esa época. Era anunciado el evangelio y algunos eran salvos, porque la palabra del Señor dice os saluda la casa del César. O sea, de la casa del César, los que vivían ahí en el palacio, algunos se convirtieron y todo. Pero hermanos, el Señor es soberano, tiene control de todo. Amén. Entonces, la primera palabra que es traducida aquí es dispensación, la economía. Amén. Y hay otras, hermanos, yo pensaba que iba a mencionar otras, pero hoy vamos a dejar por acá. El Señor nos detuvo aquí. Son 5, y hoy nos detuvimos en dispensación. Amén.
porque hay las otras, pero no, como decíamos ayer, no quiero que nos atragantemos, sino que examinemos, que rumiemos, como dice la palabra en Levítico, que los animales puros son los que rumian, los que tienen pezuña hendida y que rumian, como las vaquitas, las ovejas, amén. Hay que rumiar. Entonces, el asunto no es atragantarnos, sino rumiar y ser edificados, aprovechar, amén. Aleluya. Entonces, démosle gracias al Señor por hoy, amén. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la sabiduría que tú has dado a la iglesia. Gracias por tu poder. Gracias por la revelación de tu palabra, oh Padre, para la edificación de tu casa. Tú estás desarrollando un plan, una economía. Has dispensado unas riquezas espirituales en Cristo Jesús para la edificación y para el conocimiento de tu gloria y de tu sabiduría por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, en los lugares celestiales, Señor, conforme al propósito eterno que tú, oh Padre, hiciste en Cristo Jesús. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Tú nos sigas fortaleciendo, Señor. Tú sigas supliendo todo conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, bendiciendo a tu iglesia. Todo lo demás es añadido si te buscamos a ti, a tu reino. Sé supliendo tú lo necesario. Tú conoces las necesidades de cada uno. Las necesidades en estos tiempos. Miramos a ti, Señor. Porque aunque la higuera no florezca, ni los viñedos den sus frutos, con todo nos alegraremos en Jehová, el cual es nuestro gozo y hace nuestros pies como de siervas y en sus alturas nos hace andar. En Cristo Jesús. Suple todo lo necesario, Señor. Así como suples de revelación espiritual, tú suples lo demás también. Ponemos nuestra confianza y mirada en ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Porque al Padre le plació revelarnos a su Hijo. Él en su infinito amor nos dio. Habiendo estado ya nosotros perdidos, nos miró y nos consideró. Te doy gracias hoy, mi Dios, por haberme amado tanto, por haberme revelado a tu Hijo. Te doy gracias hoy, mi Dios, por haberme amado tanto, por haberme revelado a tu Hijo. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por Jesús. Amén.